Ahí está. Ya, ahí se está grabando la clase, así que podemos partir con la exposición. Por favor, si alguien necesita interrumpir, hágalo nomás. Ya no, lo importante sí que lo hagan de a uno, pero no se salten, no esperen hasta el final para interrumpir. ¿Ya? Eh, Esta es la segunda clase y final de morfología y taxonomía de las hortalizas. Estamos viendo las principales hortalizas. ¿Ya? Como yo les mencioné, hay una gran cantidad de productos que son considerados hortalizas y aquí estamos tratando más o menos de cubrir la mayoría, pero sin el ánimo ni la pretensión de que vamos a llegar a cubrirlas todas. ¿Ya? Vamos a achicar esto para que se vea la primera familia que vamos a ver son las brásicas, ¿ya? Acá en las brásicas tenemos las conocidas que ustedes han visto siempre, ¿no es cierto? Un repollo, una coliflor, un brócoli, pero tenemos cosas como el repollo morado que no son tan frecuentes, ¿verdad? Distintas configuraciones de repollo, distintos colores de coliflor, ¿no es cierto? Los, los romanescos, ¿verdad? Los coles chinas, los hakusai o hakusai, ¿no es cierto? Tenemos una serie de productos que vamos a tener que ver, ¿ya? Entonces, en el grupo de las brásicas, o también llamadas crucíferas, primero tenemos la especie Brassica oleracea. Brassica oleracea tiene subespecies o variedades, ¿no es cierto?, que son los que nosotros consumimos y que como producto los vemos distintos, siendo que son la misma especie. Dentro de eso tenemos la variedad capitata, que es el repollo, la variedad botrytis, que es coliflor y el romanesco, ¿no es cierto? La variedad gemífera, que es el col de Bruselas, la variedad sabélica, que es cale, variedad itálica, que es brócoli, y algo glabra, que es el brócoli chino, gailano, col verde china, ¿ya? El repollo es lo más típico, ¿no es cierto? Tenemos tres tipos de repollo, ¿no es cierto? El repollo Profe, Milán. disculpe que lo interrumpa, pero ¿las brásicas corresponden a la misma familia de las crucíferas o no? Sí, sí, normalmente son las familias crucíferas, pero últimamente se les ha llamado más bien brásicas. ¿Ah? Ah, Eh, gracias. claro, como una cierta confusión, porque el género es brásica, pero se ha incluido a muchas especies que son crucíferas como en el grupo, en la familia. Y se tiende a hablar de brásicas como familia, como sinónimo de crucífera. ¿Ya? Es lo que ustedes van a encontrar en la industria. Puede ser que taxonómicamente o biológicamente no sea lo más correcto, pero lo que ustedes van a ver en el lenguaje común entre colegas. ¿Ya? Gracias, profe. En el caso del repollo tenemos básicamente tres tipos de repollo, que es el Milán, ¿no es cierto? O repollo crespo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a comer. Ustedes vieron unos repollos de estos en las giras, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba la variedad? Marisa o algo así. Marisa, exactamente. Marisa, no Maritza, Marisa con doble S. ¿Ya? Marisa, los repollos morados que se ven por ahí, ¿no es cierto? Que eh, se comen en ensalada, pero también se comen en la comida alemana, como el famoso, eh, se me fue la palabra, el Rotkohl, ¿no es cierto? O chucrut de repollo morado, ¿verdad? Y el repollo liso, que es el que principalmente se ocupa para hacer chucrut, ¿verdad? Y en algunos lugares se prefiere el repollo liso y nosotros acá en Chile tenemos la costumbre más bien de comer el repollo crespo Milán y el repollo liso se llama cabus normalmente. ¿Ya? Tenemos la coliflor que tiene distintos colores. Nosotros estamos acostumbrados a una coliflor blanca, pero hay coliflores moradas, coliflores verdes, coliflores amarillas y este diseño muy bonito coliflor que le llaman romanesco. Esto se ve de repente en los supermercados en Santiago como supermercados gourmet y básicamente es una coliflor con una forma distinta, ¿no es cierto? Y con algo de color verde, ¿no es cierto? Que nos añade un poquito
de clorofila y de algunas otras vitaminas a la dieta. ¿Ya? Es una planta grande en general, que tiene hojas largas, a diferencia del repollo, que la hoja es más redonda, la hoja de la coliflor es más bien larga, ¿no es cierto? Eh, y una hoja que tiende a cubrir después la pella o pan de coliflor, ¿no es cierto? Esto se le llama pella normalmente, a esta parte. Aquí tienen el col de Bruselas. No sé si ustedes habían visto alguna vez la planta de repollito Bruselas o col de Bruselas. En lo personal yo no, solo el fruto. Ya. Bueno, ustedes, eh, cuando yo era chico, pensaba que los repollitos Bruselas se daban de a uno en la tierra, ¿no? Y no, la verdad es que es un tallo grande. Es una planta bastante grande que puede medir hasta 1,5 metros de altura y que va dando sus yemas apretadas. Y esas yemas son como mini repollos, ¿no es cierto?, que se van cosechando, ¿verdad? Eso es la, la forma de la planta, ¿ya? El repollo Bruselas es una planta bien especial, siendo que es de la misma especie que el repollo, que la coliflor, ¿no es cierto? Tiende a ser bastante exigente en condición climática. Y en Chile hoy día hay una sola parte prácticamente donde se hace repollo de Bruselas comercial, que es la zona de Hijuela. Y algunos sectores de Hijuela, no en todas partes se puede producir. ¿Ya? Hay productores especializados en esto, ¿ya? Que tienen su producción ahí. Ustedes ven ahí las plantas de col de Bruselas y ahí ven unos repollos morados que el productor dejó en los pasillos, ¿verdad? Por donde pasa el tractor, porque esta planta es muy alta. Entonces el tractor pasa por aquí sin problemas por los repollos, que son bajitos, ¿verdad? Sin tocarlos. Eh, y en el resto del cultivo, ¿no es cierto? Cuando va aplicando con barra, eh, cualquier fitosanitario, ¿no es cierto? Eh, el tractor transita libremente sin producir daño. Profe, disculpe, la parte comestible del repollo vendrían siendo las hojas Las hojas, sí. y del coliflor la inflorescencia, ¿verdad? La inflorescencia, claro, Y de exactamente. las bruselas las yemas. Es una yema, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, si me tienen un poquito de paciencia, voy a tratar de mostrarles un video. Entonces, bueno, los principales problemas que tiene este cultivo son... A la brucela lo que más ataca es la polilla, ¿Ya? pulgón y araña. ¿Y en esta época? Araña. De aquí para adelante, sí, araña. Sí, la polilla empieza a bajar un poco la presencia cuando empieza a ponerse un poco más helado. La temperatura, claro. Sí. Pero la araña es la que entra en este tiempo. Y el oidio. Ataca mucho la peste ceniza que le llaman, pero atacar harto. No por estos lados. Orilla río ha tenido la gente más problemas con el oído. Sí, allá en mi escuela, en Betaraya, tiene problemas. Yo, Hay que tener mejores... empezamos a aplicar los productos. ¿Ese lo hay usado o primera experiencia? Primera vez que lo fin, claro, fue el año pasado. Estamos con el productor Rolando Morales, productor de la zona de Romeral, Hijuelas, quinta región, cultivo de repollo de Bruselas. Él aprovechó el espacio de las calles donde tiene que pasar el tractor para poner un poco de repollo morado, para aprovechar el espacio. Y lo estamos entrevistando para que nos cuente su experiencia con el cultivo. Rolando, y aquí, este repollito de Bruselas, ¿cuándo lo colocaste? Este se colocó
La primera semana de febrero. La primera semana de febrero. Ahí se empezó a implantar esto. Y hoy día es Estamos a 18 de abril. Es un cultivo bastante rápido. 120 días. 120 días. 120 días. ¿Y cuándo empiezas a cosechar? 15 de mayo, por lo menos. 15 de mayo. Tendríamos que empezar a fines de mayo, depende cómo esté del tiempo igual. O sea, la rosela con verano crece, el frío la hace madurar. Tiene que hacer frío. Ojalá caer heladas, cuando caen heladas, tienes como abono. Sí, no. Es como abono para la rosela cuando caen las heladas. A propósito de fertilizante, ¿cómo estás enfrentando este año el tema de los... Esta tierra solamente guano. Solo guano? Solamente guano, y en fertilizante aplicado, por el momento, bueno, ya está desmontado, pero creo que van como 50 kilos por hectárea multipropósito se ha echado aquí. Ya. Sí, a ver, aseguro que multipropósito. Esto a través del río por goteo. Exacto. Sí, estos tienen cinta 10. Esto es guano de pollo, ¿no? No, de pavo. De pavo. Sí. Perfecto. Ya. ¿Qué les pareció? Si tienen dudas respecto al video. Profe, Sí. ¿hay alguna diferencia entre aplicar guano de pollo a de pavo? Hay pequeñas diferencias. Normalmente uno cuando aplica guanos uno debiera pedir el análisis de ese guano porque lo que tenga el guano depende básicamente de la alimentación que se da al animal, ¿no es cierto? Y de la cama que tenía el animal. Hay animales que crecen en jaulas, ¿no es cierto? Y el guano cae al piso y solo cae guano. Y hay otros animales que crecen en jaulas donde hay un piso, que crecen en piso, digamos, y hay un material, normalmente es acerrín o viruta, ¿no es cierto?, que está en el piso para ir absorbiendo el guano, ¿ya? Entonces, no es la misma relación carbono-nitrógeno cuando ustedes toman un guano de una ponedora, por ejemplo, que cae de la jaula, cae directo al piso y es solo guano, cuando es, en el caso, por ejemplo, de pavos o de pollos que son criados en piso, ¿no es cierto? Y que tienen viruta. Entonces la relación carbono-nitrógeno es más alta. Hay más carbono que nitrógeno. Pero siempre uno debiera pedir análisis. O sea, yo voy a comprar un guano y me entregan un análisis previo. Este guano trae esto, todo el análisis. Por lote. Profe, yo tengo una duda. Cuando habló de las plagas, ¿a qué araña se refería? ¿O a qué polilla? Generalmente es arañita roja la que ataca ahí. ¿Ya? Generalmente arañita roja en el caso de las brásicas. No es una plaga tan terrible como él dice. Hay mucho de temor en los productores. Hay mucho vendedor que les dice, oiga, pero tiene que aplicar esto y esto otro. Pero la verdad es que no es tan terrible, no es tan dañina, no es tan, perdón, el daño económico que causa la plaga no es tan alto. El productor tiende a sobre reaccionar. ¿Qué les pareció de lo que dijo el productor respecto al clima? ¿Le entendieron ustedes bien? Lo que yo entendí es que los cultivos que estaban más cercanos a la orilla del río eran más afectados por oidio. Ya, ¿y eso por qué será? Por la ¿Dónde hay humedad. Por la humedad y por las temperaturas más bajas en verano, ¿no es cierto? El oidio es una enfermedad básicamente de otoño que se manifiesta cuando las temperaturas van bajando. Entonces, la orilla del río es más fresca que un poquito más lejos, digamos. Estamos pensando que este video fue hecho hace 2 semanas, ¿no es cierto? En abril, cuando todavía hacía calor, ¿no es cierto? Y estamos un poco más al norte, Hijuelas es más caluroso que acá, esa zona donde están ellos. Pero hay otro tema que habló de la parte fisiológica de la brásica. ¿Se fijaron lo que dijo, no? Que la helada era como beneficiosa para el cultivo. Ya.
¿Por qué? Dijo que en este caso la yema maduraba, la col de Bruselas. Claro, en las brásicas, en general, son cultivos de otoño que van de verano a otoño. Normalmente, cuando hay temperaturas altas, se favorece el desarrollo foliar, el desarrollo de hojas. En la medida que yo tengo estas plantas con gran cantidad de hojas, ¿no es cierto? Con hojas grandes, vigorosas, ¿verdad? Con una buena lámina, con una buena superficie fotosintética, voy a acumular reservas y la planta va a poder producir estas yemas. Las yemas las va a producir igual, pero el que una brásica genere una yema apretada, ¿no es cierto? El que un repollo genere una cabeza apretada, ¿verdad? Requiere de frío. ¿Ya? Con frío tiende a comprimirse la yema, ¿no es cierto? Y las hojas a apretarse, ¿verdad? Para entrar como en una especie de semi-receso, que es lo que hace que se obtenga la calidad que se requiere para el consumo. Cuando ustedes hacen esto para la producción de semillas, por ejemplo, ustedes plantan más tarde para que no produzca tanta hoja, porque ustedes quieren producir floración, ¿verdad? Y pasan por frío, ¿no es cierto? Apretan, incluso a veces, en el caso de los repollos, cortan la cabeza, ¿no es cierto?, para generar la emisión del vástago floral. En el caso de coliflor y brócoli, lo mismo. Si yo tengo mucha temperatura, la pella de la coliflor o del brócoli va a tender a abrirse, va a tender a soltarse, a ser más suelta, ¿no es cierto? Y en algunos casos a florecer. Entonces yo busco ir de calor para obtener un tamaño bueno, porque si yo planto, por ejemplo, una brásica hoy día aquí en San Fernando, la planto en abril, no alcanza a tomar tamaño la hoja y voy a tender a producir un repollo muy chico o una coliflor muy chica después, ¿no es cierto?, a salidas de invierno. Lo voy a producir en septiembre, octubre, y si yo empiezo a esperar tamaño, puede ser que, dado que pasó por frío, ¿no es cierto?, y luego por calor, haya inducción floral y tengamos floración en vez de producto comestible. ¿Ya? Entonces, las brásicas son cultivos que van de calor a frío y algunas variedades pueden salir en primavera, por ejemplo, ya en agosto tienen temperaturas para crecer y llegar a verano en buenas condiciones, pero en zonas más bien protegidas, más bien frescas. ¿Ya? Y las variedades que se ocupan para esa época son conocidas, ¿no es cierto?, en el ambiente, y en brócoli se sabe que el Avenger funciona bien hacia verano, pero no a veces en invierno, etcétera. Hay variedades con mejores respuestas en ciertas épocas. ¿Ya? ¿Les queda claro cómo funcionan las brásicas desde el punto de vista climático, no? Sí, profe. Ya. Entonces, teníamos los coles de Bruselas y el cale. ¿Han escuchado hablar del cale? Está de moda el cale ahora. ¿No han escuchado hablar de él? No, profe. Ya. El cale también es una brásica, pariente del repollo, también es una brásica olerácea, ¿verdad? Pero solo produce hojas, no produce pellas, no produce cabezas apretadas ni nada. Por lo tanto, una brásica de verano plenamente, que en invierno va a crecer menos y en verano va a crecer más, tiende a producir este follaje bastante abundante y se consume crudo o también se hacen jugos, ¿verdad? Está de moda porque se le atribuyen muchas propiedades anticancerígenas. Mucha gente está consumiendo cale
Y muchos jugos que ustedes compran de esos con probióticos y todo tienen cale. Aquí, en esta zona, hay producción de cale. Hoy día se está cosechando cale en Rengo, por ejemplo, para agroindustria. No creo que alcancemos a verlo. Pero es un producto que está bastante en crecimiento a nivel mundial su consumo. Es como un repollo un poquito más dulce. Bueno, acá tienen el brócoli. Creo que todos saben la diferencia, ¿no es cierto?, entre brócoli y coliflor. El brócoli tiene esta pella, ¿verdad?, que son pequeños botones florales que se mantienen cerrados, ¿verdad? Y es un criterio de calidad que está encerrado. Si el botón floral se empieza a abrir, ¿no es cierto?, empieza a perder calidad. Y aquí está la planta, la hoja del brócoli tiene un pecíolo largo, ¿no es cierto?, y una lámina que es más bien ovalada, pero no tan alargada como la coliflor. ¿Ya? Acá tenemos el gailán, que es un tipo de brócoli que le llaman brócoli chino también, ¿no es cierto? Son hortalizas que se consumen en Asia, principalmente, ¿ya? Entonces tenemos todas estas especies que son, repasando, son brasicaloráceas, ¿no es cierto? Vimos el repollo, vimos la coliflor y romanesco, vimos el col de Bruselas, el cale, el brócoli y el brócoli chino, gailán o col verde chino. ¿Ya? Luego tenemos Brassica rapa. Esta otra especie, ¿no es cierto?, también es brásica, y género Brassica, y tenemos varias subespecies, que está la pequinensis, que se llama colchina o jacusai, que también hay bastante aquí en producción para agroindustrias, también se usa para hacer jugo, y para otros fines, pero aquí en Chile básicamente para hacer jugo. Está la variedad chinense, que es el bok choy o pak choy. Está la narinosa, que es el tatsoi. Está la variedad pervindis, que es la espinaca japonesa. La mostaza o mizuna, nipocínica. Y el rábano o nabo, que es variedad rapa, o sea, Brassica rapa, variedad rapa. Aquí tenemos la colchina o jacusai. Esta cuestión se parece bastante a una lechuga costina, un poquito más gruesa de textura, ¿no es cierto? El sabor es más parecido a un repollo. Tiene un uso muy importante en Asia, sobre todo en Corea, lo consumen mucho como kimchi. El kimchi es una preparación donde esta brásica la fermentan, quedando una especie de chucrut, una cosa así, pero la hoja completa. Le ponen ají, mucho ají, y un aceite de pescado. Y es para los coreanos el equivalente que es para nosotros un pebre. O sea, lo ponen en la mesa siempre. Y la verdad es que para nosotros, para el gusto nuestro, el aceite de pescado le confiere un sabor bastante pesado, pero para el sabor de ellos es como un deleite. ¿Eh? Comer hakusai, comer kimchi en Corea es como comer pebre en Chile. Y la verdad es que yo estaba en Corea y me ha tocado comerlo y hay que comerlo por educación, pero para nuestro gusto no es muy bueno. Pero también se usa mucho para hacer jugos acá en la zona, para agroindustria. El bok choy o pak choy es una hortaliza también de la misma especie, Brassica rapa, que se consume, esto parece una selga, pero es una brásica, ¿ya? Esto se ve de repente en los restaurantes chinos, consumen estas hortalizas, uno no se da ni cuenta que la está comiendo. Ya hay productores de estas hortalizas en la zona de Paine, en Buin, en Lampa, que son pequeñas producciones, abastecen algunos restaurantes chinos con pequeñas producciones. El tatsoi, que parece una espinaca, ¿no es cierto?, pero que es también una brásica, también brásica rapa, ¿ya? También para preparaciones, básicamente comida china. La komatsuna o espinaca japonesa, que también parece una espinaca, pero es más áspera, ¿no es cierto?, más gruesa, para comidas orientales en general.
Y la Mizuna, esta se ve bastante hoy día en los restaurantes. Ustedes probablemente la han comido en muchos restaurantes. Dentro de las hojas, cuando piden ensaladas de hoja, va lechuga, va unas cuestiones moradas entre medio. Generalmente va algo repollo morado, va Mizuna, van un montón de cosas. También se le llama mostaza. ¿Ya? Y el rábano o nabo, ¿no es cierto? Que aquí estamos acostumbrados más o menos a este tipo de rábano, pero hay una gran diversidad de tipos, hay blancos, hay cilíndricos, hay esféricos, ¿no es cierto? Hay con mitad rojo, mitad blanco, más rosado, rojos completos, hay una gran diversidad en la especie, ¿ya? Y después completamos con otras brásicas como Brassica napus, que es el kohlrabi o colinao, la Brassica chinensis, que es el choysum, la rúcula, que es esa la conocen, ¿verdad? La rúcula. Y la mostaza roja japonesa gigante. Aquí tenemos el kohlrabi, que hay principalmente de color verde, ¿no es cierto? Parece un repollo, muy parecido a un repollo, pero tiene un engrosamiento del tallo, que es lo que finalmente se come. Hay también de color morado, como se puede ver ahí. Y esto normalmente se consume en ensalada, o también hay gente que los come cocidos, ¿verdad? Se pela este tallo, ¿no es cierto? Y se come el interior del tallo, que es una textura como de una manzana, y de un sabor ligeramente picante, suavecito, así con gusto como un repollo más bien fuerte. Se come mucho en ensalada con limones, bastante rico. Se le atribuye una serie de propiedades medicinales, entre ellas que es adelgazante. Perdón, el kohlrabi es más bien un consumo hay en Asia, pero también en Europa. Bastante la comida alemana consumen el kohlrabi. El choysum es de nuevo una hortaliza totalmente asiática, ¿verdad? Con flores a veces, parecido como a una flor de un yuyo, ¿verdad? Con una textura más áspera. Y la rúcula que ustedes están acostumbrados a ver, las pizzas, ¿no es cierto? Hoy día se ha puesto muy de moda la rúcula. ¿La tienen ahí? Y la mostaza roja japonesa, que también aparece en muchas ensaladas. Se cultiva en Chile en zonas cerca de Lampa, y productores de todos estos cultivos chicos así. Ponen cantidades pequeñitas, pero ponen mucha diversidad y los restaurantes van a comprar y los chefs piden ciertas cosas, ciertos colores, ciertos aromas, ¿no es cierto? Hay un desarrollo interesante de esto. ¿Dónde se cultivaba, profe, la mostaza? En Lampa hay productores. Lo mismo que Mizuna, Tapsoy, todas estas hortalizas exóticas se hacen mucho ahí en Lampa. Hay un par de productores que hacen para restaurantes, ¿no es cierto? Y van incluso a los restaurantes, los chefs van a hacer requerimientos. Eso es la familia brásica. Como ustedes pueden ver, la familia brásica es bastante más grande que lo que uno se imagina. Normalmente uno dice, brásica, repollo, coliflor, brócoli. Pero aquí vimos varias cosas más, ¿no sé? Tuvimos que estar los rabanitos, las mizunas, los tapsoy, las rúculas, ¿verdad? Toda esa familia es bastante grande, una familia a la que se le atribuyen generalmente propiedades medicinales buenas, como nutracéuticos, ¿verdad? Anticancerígenos. Así que ahí tenemos una cantidad grande y es una familia que está creciendo en términos de superficie en Chile por la agroindustria. O sea, la agroindustria se ha metido con los cales, se ha metido con las colchinas o jacuzai, y ustedes van a ver por ahí cultivos, bastantes hectáreas cubiertas con estos cultivos. También se ha metido con repollo, que ustedes vieron, ¿no es cierto?, donde fuimos a la gira hace 2 semanas, ¿verdad? Donde el productor, ¿cómo se llama el productor? ¿Se acuerdan?
Claudio. Donde Claudio Carroza, ¿verdad? En Pichidegua. Visto lo que hablamos recién de las brásicas, ¿qué opinan ustedes de ese cultivo de repollo que tenía él ahí? Estaba plantado muy tarde, ¿o no? Estaba plantado muy tarde. Eh, Él ha contado después de que fuimos para allá, ¿no es cierto? Tuvo alrededor de 10 días de clima bastante bueno, que esperamos que haya logrado algo de crecimiento foliar, pero hoy día ya las temperaturas están más bajas. Esa zona es costera, tiene mejores temperaturas que nosotros en la noche, pero de todas maneras hay un mayor riesgo de pérdida de rendimiento, ¿eh? De tamaño. Así que vamos a ver cómo termina ese cultivo. Yo les voy a contar después, más adelante, ¿ya? La segunda familia que vamos a ver hoy día es la familia de las umbelíferas, o también llamadas apiáceas. La familia de las umbelíferas tiene también un gran número de especies. Uno tiende a acordarse de las más comunes. Dice, la umbelífera, la zanahoria, sí, el apio, ya. Pero también hay una serie de productos pequeños que son hortalizas: el cilantro, el comino, la chiribia, el eneldo, el hinojo, el perejil y el perifollo. ¿Ya? Y aquí tenemos los nombres científicos de todos ellos y vamos a ir viéndolos de a uno, ¿no es cierto? Aquí tenemos el apio. Esta foto es de aquí de Rengo, sacada hace pocos días atrás. Yo espero en la gira de junio que tengo pedida que podamos ir a ver algo de apio que esté terminando de cosecharse en esa época, ¿ya? El apio en Chile se produce principalmente y casi exclusivamente para hojas, para la producción de hojas, ¿no es cierto?, de plantas completas, pero se cosecha la parte foliar. Se comen los mal llamados tallos, que en realidad son los pecíolos de las hojas, ¿verdad? El tallo está comprimido abajo. El tallo se expande cuando entra en floración, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros lo consumimos está comprimido. Pero también hay pequeñas producciones de esto que se llama apio papa, donde son variedades de apio que tienen una raíz más grande, ¿no es cierto? Generan reservas en su raíz, parecido a una betarraga, una remolacha, ¿no es cierto? Y eso se consume, generalmente cocido, bastante bueno en ensalada, ¿no es cierto? También se le atribuyen propiedades beneficiosas para la salud, como diurético, etcétera, ¿ya? En el apio hoy día ha ido creciendo la superficie, producto de la agroindustria que está ocupando el apio para hacer jugos, en algunos casos para hacer jugos de alto contenido de nitratos, ¿no es cierto?, para curar carne, y otros casos que están haciendo jugos que son destinados a consumo directo humano como jugo, y ahí son la exigencia es niveles de nitrato muy bajos, niveles en general de todos los productos que puedan ser dañinos para la salud muy bajos, mucha inocuidad. Y uno se puede encontrar con un mismo productor que está produciendo con un objetivo y con el otro en distintos potreros, ¿ya? El cultivo del apio también es como las brásicas, es un cultivo que normalmente va de verano hacia invierno, ¿ya? Nosotros necesitamos el apio en las primeras etapas, algo de calor para tomar desarrollo foliar, ¿no es cierto? Pero el apio se va a desarrollar y va a engrosar los pecíolos, ¿no es cierto? Y va a tener una mayor acumulación de agua cuando el clima es más bien frío y cuando es poco luminoso. Entonces, el apio va normalmente en plantaciones de verano, diciembre, enero, febrero, para cosecha, ¿no es cierto?, en mayo, junio, julio.
Las variedades antiguas de apio se lavan, hoy día son bastante menos sensibles a la helada, todavía puede helar un poco. Veo bastante cercano a la línea del tren, así que si escuchan ruido es porque va pasando un tren, ahí pasó. Así que este cultivo, ustedes lo van a ver aquí en la zona bastante hoy día, siempre en cosecha en esa época. Es muy difícil que ustedes vean cosecha de apio en diciembre, por ejemplo. ¿Dónde se irían ustedes a producir si fueras a producir apio para diciembre? ¿Dónde lo plantarían ustedes? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Ya, ¿dónde irían a plantar apio ustedes si yo les dijera que tienen que cosechar apio en diciembre? Dentro del país, profe, Sí, yo me iría a una zona más fría, más al sur, debido a que necesita la temperatura más baja para que, al tener una característica similar a la brásica, ya, ¿me podría ir a dónde? ¿Qué está al sur? me iría pasado Maule. Pasado Maule, pero de repente, por ejemplo, pasado Maule está Chillán, Los Ángeles, y ahí en verano hace calor como los diablos. 40 grados de repente. ¿Y los lagos? En los lagos podría ser ahí más fresco, ¿no es cierto? ¿Qué problema podemos tener si nos vamos a los lagos a producir? ¿Qué problema podríamos tener si nos vamos a producir a los lagos? ¿Lluvia? Mucha lluvia, claro, dificultades para la cosecha, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Los suelos, profe? Sí, los suelos son un poco más complicados de trabajar, pero se puede. Pero hay un tema económico. ¿Qué problema económico puedo tener allá? ¿Mano de obra? Hay menos mano de obra, no hay mano de obra especializada y además, ¿cuántos kilómetros hay a Santiago? ¿Cuántos Un kilómetros hay compañero dice de los lagos si a el Santiago? traslado. ¿Cómo? Que un compañero puso en el chat el traslado. El traslado, claro, el flete, ¿no es cierto? El flete. Ah, perfecto, ya, es que los chats no son automáticos. Los fletes son un problema. ¿Mm? Los fletes son un problema porque se me encarece mucho el flete. Un segundo, por favor, disculpen, pero los fletes son un problema, ¿no es cierto? Y por lo tanto, irme a los lagos no es posible. Entonces, ¿dónde podría tener clima fresco más cerca por acá? Más cerca de Santiago. ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde podría tener clima fresco más cerca de Santiago? Cuando ustedes tienen calor en verano, ¿para dónde se van? A la costa. A la costa, ¿no es cierto? Ahí es más fresco, ¿verdad? Las producciones que uno hace de estos cultivos de brásicas y de apio, ¿no es cierto?, hacia verano, son hacia la costa, ¿verdad? Hacia Pichidegua aquí, ¿no es cierto?, Las Cabras, ¿verdad? O Rago Rapel. Y el gran productor de apio en verano en Chile es La Serena. Ahí es donde hay más apio en esa época, que es un clima costero.
En alguna localidad cerca de la playa, pues. Muy bien. Luego vamos a ver los manejos de cada cultivo. Estamos en una etapa en que estamos hablando de la taxonomía y de la morfología de los cultivos, ¿ya? El cilantro es bueno, pero no tanto, dicen el dicho popular, ¿verdad? Es una planta de un periodo vegetativo muy cortito, ¿verdad? Normalmente yo siembro cilantro y cosecho a los 30, 35 días. También de la misma familia, ¿verdad? Que se siembra directo, no se hace trasplante en el caso del cilantro, y se va a, se cosecha completa la planta, ¿verdad? Con sus hojas, y se consume, ¿ya? Se consumen las hojas. Si yo lo prolongo el periodo de cultivo, lo que va a ocurrir rápidamente y casi en cualquier época es que el cilantro va a producir flores y va a cuajar y va a tener una gran producción de semillas. Es un cultivo bien cortito, ¿no? El comino es una planta de la misma familia, generalmente no se considera hortaliza porque se consumen las semillas, pero algunas personas sí consumen las hojas, ¿no es cierto? Que tienen el mismo sabor del comino que ustedes le echan a las empanadas. Y esta es la chiribia. Parece una zanahoria, pero no es zanahoria. Chiribia o pastinaca. Tiene un sabor distinto, es más parecido a un nabo, ¿ya? Nosotros no tenemos costumbre de consumirla acá, ¿no es cierto? Pero es bastante parecida a la zanahoria, incluso la planta es parecida a la zanahoria. El eneldo son condimentos, básicamente, ¿no es cierto? El hinojo, ¿ustedes han comido hinojo, no? No, profe. Nadie ha consumido. Bueno, el hinojo se come la parte central, ¿no es cierto? Esta parte blanca, ¿verdad? Porque toda la parte verde tiene mucha fibra, ¿no es cierto? No se puede consumir. Pero esta parte central es bastante pulposa, es bastante buena. Tiene un sabor a anís, un sabor anisado bastante fuerte. Y le confiere a las comidas un sabor distinto, ¿no es cierto? Cambia el sabor. El hinojo se le confieren propiedades saludables, pero por otro lado, hay que tener cuidado con él porque tiende a abrir mucho el apetito. Por tanto, si alguien está anoréxico, denle hinojo porque le va a producir apetito, pero si alguien está con problemas que quiere bajar de peso, no consuma hinojo porque le va a abrir el apetito. El perejil, todos lo conocen, ¿verdad? Una planta de la misma familia, ¿verdad? El perifollo, que hay que tener mucho cuidado porque se parece a la cicuta. Y el perejil, ¿no es cierto? Perejil francés, tiene un olor un poquito más fuerte. Y finalmente la zanahoria. La zanahoria es un cultivo, diría yo, que el que más se hace dentro de las umbelíferas, ¿no es cierto? En Chile calculamos que hay unas 2.500, 3.000 hectáreas de zanahoria. La mayoría de color naranjo, que es lo que ustedes están habituados a ver. Pero la zanahoria originalmente, en su origen de Asia, era blanca. Y la tomaron los holandeses, y los holandeses hicieron selección masal para obtener zanahorias de color naranjo. Y desde ahí, ¿no es cierto?, la zanahoria pasó a dominar el mercado como zanahoria naranja. Estamos hablando más o menos de 500 años atrás, ¿eh? Esto no es que los holandeses lo hayan hecho hace poco. De hecho, la zanahoria se llama Daucus carota, y el caroteno, que es el colorante que tiene, ¿no es cierto?, viene de ahí. La palabra caroteno, que son los colorantes, ¿no es cierto?, los pigmentos que le dan color naranja a las cosas, ¿verdad? Se llaman caroteno porque la zanahoria se llama Daucus carota. Hay otros pigmentos del grupo de los carotenos, ¿no es cierto?, como el licopeno, como la betanina, pero
El principal caroteno es el beta-caroteno, que es el que contiene la zanahoria naranja, que también es conocido como vitamina A. Pero también hay zanahorias rojas, también hay zanahorias moradas. Hay una gran diversidad dentro de la zanahoria. Y quiero mostrar algunos tipos. Primero, las variedades. ¿Ya? Dentro de las variedades de zanahoria hay distintos tipos. Está primero zanahorias pequeñas, lady finger, o sea, dedos de dama, ¿no es cierto? Está la redonda de París. Está la Amsterdam. Está la nantesa. Voy a partir al revés. Esta es la chantené. La chantené es la zanahoria que nosotros consumimos más en Chile. Es una zanahoria de hombros un poquito verde, que tiende a terminar en punta, ¿no es cierto? Engrosada y terminar en punta. Estas zanahorias generalmente tienen el centro más amarillo y la periferia más de la pulpa, ¿no es cierto?, más color naranja fuerte, y el centro tiende a ser más amarillo claro, ¿no es cierto?, y más fibroso. Las variedades nuevas de zanahoria tienden a buscar tener menos amarillo al centro, más parecido o sea, el color naranjo intenso, tenerlo distribuido bien, ¿no es cierto?, y a tener menos fibroso el centro, y a tener zanahorias más dulces. En la medida que generamos zanahorias de mejor sabor, más dulces, ¿no es cierto?, con menos fibra, bueno, uno estamos echando a perder la parte nutricional porque lo ideal es tener más fibra y menos azúcar, pero si le mejoramos la parte organoléptica, ¿no es cierto?, es más rica. También complicamos más la post cosecha porque una zanahoria con más fibra, al manipularla se quiebra menos que una zanahoria con menos fibra. Buscando zanahorias de mejor sabor, de mejor condición en general, se ha trabajado para supermercados en los últimos 10 años la tipo nantesa o nantes, ¿ya?, que es una zanahoria más cilíndrica, redondeada en las puntas, que tiende a producir menos hombros verdes y que cuando uno la corta prácticamente no ve una diferencia entre el centro y la periferia, se ve casi un color continuo. Esta forma y el menor contenido de fibra sí hace que sea mucho más difícil la cosecha, porque las máquinas lavadoras de zanahoria tienden a quebrarse más que estas otras, ¿ya? Después hay una parecida a la chantené, que es la Danvers, ya que es un poco más grande, con menos, es un perfeccionamiento, ¿verdad? Está la Flaky, ¿ya? Y en el otro extremo está la Imperator, que esta es la zanahoria larga, ¿no es cierto? Es delgada y muy larga, puede llegar a los 25 centímetros de largo. Y esta normalmente es la que se usa para hacer los baby carrots. Ustedes ven de repente una bolsita donde hay puras zanahorias chiquititas así. No es que las zanahorias hayan sido... se usan a veces estas ladyfinger, pero es más frecuente que se use esta zanahoria, que se corta, ¿no es cierto?, y se pasa por un torno, ¿no es cierto?, y se forman las zanahorias pequeñas. Aquí tenemos la zanahoria tipo nantesa, ¿verdad?, o nantes, que se produce mucho en la zona de alrededor de Santiago para venta a supermercados. La Imperator, ¿no es cierto?, más alargada. Esta es una zanahoria que no estaba en el grupo anterior, ¿verdad?, que es más parecida a la chantené, pero es un mejoramiento de la chantené que hacen los japoneses, le llaman zanahoria tipo Kuroda. Es un poco más gruesa, tiene menor contenido de fibra interno, ¿no es cierto?, y es más ancha, entonces aguanta mejor la post cosecha. Esta es la chantené típica, ¿no es cierto?, una zanahoria más bien terminada en punta, ¿verdad? Y eso serían las zanahorias. ¿Preguntas sobre zanahoria o sobre umbelífera?
No hay preguntas. Por mi parte, no, profe. Ya. Vamos a pasar a lo último. La verdad es que hoy día, claro, en formato online es un poquito más corta la clase. Nos queda como media hora más de clase, yo creo, así que vamos a avanzar nomás, ¿les parece? No. El tercer grupo que vamos a ver hoy día es el grupo de las asteráceas, también llamadas compuestas. ¿Ya? Dentro de esta, la más conocida es la lechuga, seguida por la alcachofa. Pero también tenemos a las achicorias, ¿no es cierto? Y a las endivias. Dentro de las achicorias está la achicoria típica, está el radicho y está la achicoria de raíz. ¿Ya? En el caso de la especie Chicorium intybus, que es la achicoria típica, ¿no es cierto? Tenemos la variedad catalana, que es achicoria, tenemos la variedad foliosum, que es radiquio, y tenemos la variedad sativa, que es la achicoria de raíz, que es la que se ocupa para hacer en la agroindustria, ¿no es cierto?, extracción de inulina. En la alcachofa tenemos la Cinara scolymus, ¿no es cierto?, alcachofa, la lechuga, que es la Lactuca sativa, y Chicorum endivia, que es la endivia. ¿Ya? Acá tenemos la chicoria, una planta parecida a la lechuga, ¿no es cierto?, muy crespa, con muchas irregularidades en la hoja, ¿verdad?, ¿no es cierto? Una planta, la chicoria es un cultivo que antiguamente se ponía mucho cuando Chile era un país lluvioso. Se ponía mucho para invierno porque es muy tolerante a las asfixias radiculares. Entonces, cuando habían inviernos lluviosos y se perdían las lechugas por inundaciones, porque se inundaban los porcheros, ¿no es cierto?, y pasaban varios días anegados, morían todas las lechugas y quedaban las achicorias. Tradicionalmente tenía un sabor muy amargo, pero las variedades nuevas, los cultivares nuevos que tenemos disponibles son de bastante menos amargor. El radiquio, ¿lo conocen el radiquio? ¿Han visto alguna vez? ¿Lo han comido? No, profe. Bueno, esto que parece un repollo morado, en realidad es una chicoria. También se podría asimilar o parecer eh, a una lechuga escarola, ¿verdad? O Great Lakes, ¿ya? Es un cultivo que se asemeja un poco a las brásicas. El radiquio también es un cultivo que se hace de verano hacia invierno o de calor hacia frío. En la medida que yo parto con calor obtengo estas hojas grandes, ¿no es cierto? Y en la medida que tengo hojas grandes voy a producir una cabeza o una pella grande que se va a comprimir en la medida que se acumule frío. Entonces también se cultiva desde verano hacia otoño, periodo vegetativo muy cortito. En repollo un periodo vegetativo pueden ser 120 días, en radiquio pueden ser de entre 60 y 90 días, muy, muy cortito el periodo vegetativo. También es amargo y se utiliza mucho en preparaciones. Ustedes van a McDonald's y ven unas hojitas moradas, también puede ser radiquio, puede ser misuna, puede ser repollo morado, puede ser radiquio. Lo que le ponen, ¿no es cierto? Cuando tengo colores morados tengo antocianina. Las antocianinas se supone que son anticancerígenas, por lo tanto se buscan estas coloraciones moradas, ¿ya? La gente la consume porque dicen que las cosas amargas adelgazan. La verdad es que las cosas amargas ocupan espacio, digamos, y hace que las personas coman menos otras cosas. La chicoria de raíz, que es esta que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, produce hojas, pero produce una tremenda raíz, de la cual extraen la inulina. La inulina es un aditivo alimentario que se ocupa para varias dietas en las cuales se busca regular el azúcar, ¿no? Entonces,
se produce en la zona del Maule, Sur y Ñuble. Hay una planta que produce bastante cantidad, hasta hectáreas de tachicora. En este momento no tengo el dato preciso de las hectáreas, pero yo diría que son cerca de 1000 hectáreas para producción de esta inulina. ¿Ya? Es un cultivo parecido al de la remolacha, un cultivo industrial, ¿verdad? Con un periodo vegetativo largo, porque tiene que acumular bastante raíz. La alcachofa, Cinerea limo, una asterácea más bien de verano, se podría decir, o de primavera, ¿verdad? Que produce bastante bien cuando no hay heladas, una planta sensible a la helada, más bien la inflorescencia, como le llamamos cabezuela, pero en realidad es una inflorescencia, ¿no es cierto? Es la parte sensible a las heladas que se producen ese daño que ustedes ven ahí. ¿Ya? También hay una gran diversidad de alcachofa. Hoy día la alcachofa se está produciendo por semilla. Habitualmente se producía a través de estacas, ¿no es cierto?, de material vegetativo. Hoy día se está produciendo por semilla y hay una serie de variedades de color morado, algunas, otras de color verde. Ustedes están más acostumbrados a los colores verdes, ¿no es cierto?, pero hay alcachofas moradas también. ¿Ya? Es una planta vigorosa, ¿no es cierto?, que produce un tallo y sobre el tallo va produciendo una cabezuela principal y luego va produciendo cabezuelas secundarias. Puede producir durante todo el año, sin embargo, las producciones de verano con mucho calor tiende a formarse una cabezuela con mucha fibra, ¿no es cierto?, con mucha acumulación de celulosa y de lignina, por lo tanto no de buena calidad. Se llama encardado y luego de un tiempo va a producir esta flor, ¿verdad?, que es muy bonita, y obviamente el contenido de alimento que tiene abajo es muy bajo. En las épocas de pleno invierno también algunas variedades se hielan, por lo tanto también se buscan lugares costeros para prolongar el periodo, tener menos peligro de helada y tener menos temperaturas en verano para que el periodo de cosecha sea más largo. Bueno, otras hortalizas de hoja. No sé qué me pasó con las diapositivas de lechuga, se las voy a quedar debiendo porque la verdad es que no sé, desaparecieron. Cosas que pasan. Otras hortalizas de hoja que tenemos son acelga, betarraga, espinaca, albahaca y canónico. ¿Eh? En acelga también tenemos una gran diversidad hoy día. Ustedes están acostumbrados a ver esto, ¿no es cierto? Pero de repente vemos acelgas de hojas de color morado, de pecíolos amarillos, de pecíolos morados con hojas verdes, etcétera. Hay una tremenda diversidad de colores de acelga. Lo mismo en betarraga, nosotros estamos acostumbrados más o menos a esto, ¿verdad? A esto típico, pero hay betarragas de todos colores, ¿ya? Blanco, naranjo, ¿no es cierto? Con anillos blancos y rojos. Hay betarragas alargadas, ¿verdad? Hay una gran diversidad. En espinaca también tenemos una diversidad, esto es lo más común que nosotros estamos acostumbrados. Hay distintas formas de hoja, distintos colores morados, ¿no es cierto? Pecíolos morados, empiezan a parecerse unas cosas a otras. De repente una espinaca morada se parece a una betarraga, por ejemplo. En albahaca también estamos acostumbrados a la albahaca tradicional, pero hay albahacas crespas, albahacas moradas de distintos colores. Y el canónico, que es esta plantita chica, ¿no es cierto?, que se coloca en algunos platos, ¿no es cierto?, de restaurantes y que va a formar parte de la mezcla de hortalizas verdes que se coloca. Y finalmente
vamos a hablar de los choclos. El choclo es maíz, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver aquí en la zona una gran cantidad de maíz para grano, pero nosotros como hortaliza trabajamos con el maíz que se usa para consumo fresco. Y dentro del consumo fresco están los maíces dulces o súper dulces y los maíces chocleros. ¿Ustedes saben la diferencia entre estos dos tipos de maíces, los dulces y los chocleros? El dulce es el maíz congelado, ¿no? El maíz para congelado. Sí. ¿Y el choclero? Para las humitas, Ya. El maíz choclero es el que podríamos llamarle maíz pastelero, ¿no es cierto? Que se ocupa para hacer humita, para hacer pastel de choclo. Que este que ven ustedes acá, que es un tremendo choclo, ¿verdad? Con un montón de granos medios desordenados, ¿verdad? Y que tiene mayor contenido de fibra y menor contenido de azúcar. Entonces permite hacer un pastel, permite hacer una masa consistente. El maíz dulce tiene más agua y más azúcar. Entonces no tiende a formar una buena pasta para hacer pastelera o para hacer pastel de choclo, ¿ya? Tiende sí a ser muy rico, ¿no es cierto? Es el que ustedes consumen cuando compran maíz congelado, es el que se come como choclo normalmente, el que va en la cazuela, generalmente es maíz dulce, ¿ya? Existen dentro del maíz dulce los dulces y los súper dulces. Luego lo vamos a ver cuando tengamos la clase respectiva, pero dependiendo del contenido de azúcar. Los maíces súper dulces se cultivan para ciertos mercados, ¿no es cierto? Donde quieren poner una mazorca de estas que se consumen así asadas, ¿no es cierto?, en la parrilla, ¿verdad? Y que se pueden consumir prácticamente sin ningún aditivo o con algo de mantequilla nomás. Pero tiene una dificultad mayor de producción, porque obviamente un grano de maíz súper dulce tiene tanta azúcar que si yo lo asfixio un poquito en la siembra, va a podrirse, digamos, el grano, ¿no? No tiene mucha capacidad de aguante de humedad. Entonces, esos son los maíces súper dulces. Preguntas. Profe, ¿y el que usan de forraje tiene que ver con esto o es otro aparte? No, ese es maíz de silo. O sea, es buena pregunta. Si ustedes van a comprar semilla de maíz, le van a decir de cuál quiere. Primera cosa. Y va a tener maíz de grano, maíz para ensilaje, maíz dulce y maíz choclero. Esas son las nomenclaturas, ¿ya? Todos son maíz, todos son sea maíz, pero tienen distintos usos, ¿ya? Entonces, el de ensilaje se llama así, maíz para ensilaje, que es el forrajero, ¿ya? ¿Y el de las cabritas, profe? Ese es maíz de grano, pero se le llama maíz curagua. Pero son maíz para cabrito. O sea, dentro de los maíces de grano, aquí no nos hemos tocado porque estamos en hortaliza, pero dentro de los maíces de grano, cuando ustedes van a ver variedades, ¿no es cierto?, le van a ofrecer, o cultivares, le van a ofrecer, este cultivar tiene tales características, este es para producción de grano, para alimentación animal, por ejemplo. La mayor parte del maíz de grano que se cultiva es para alimentación animal. Pero también hay maíces de grano para producir cabritas, por ejemplo, ¿ya? Para palomitas de maíz. Hay maíces de grano que se hacen para hacer maicena. Hay maíces de grano que se ocupan para hacer harina de maíz. Hay distintos cultivares, ¿ya? Pero en lo que es hortaliza, nosotros tenemos dos variedades, que es los maíces dulces y súper dulces, ¿no es cierto? Y los maíces chocleros. El maíz choclero yo diría que básicamente es un tipo de maíz que nosotros, yo diría que casi lo consumimos en Chile nomás, ¿eh? Es un invento chileno, así como son los porotos granados, ¿eh? O sea, las humitas, que en Perú hasta México se llaman tamales, se hacen no con maíz choclero, sino que se hacen con un maíz de grano que se
se humedece, se hincha, así como hinchan ustedes los porotos, los garbanzos, ¿no es cierto? Y después se muele y se prepara. A diferencia de nosotros que hacemos la humita con un maíz fresco. ¿Mm? Preguntas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los dos al momento de plantarlo? Buena pregunta. Básicamente, los maíces chocleros, la mayoría son plantas bastante más grandes, plantas que superan los 2 metros, plantas gruesas, ¿no es cierto? Que por lo tanto tienen una densidad de siembra menor. ¿Ya? En cambio, los maíces dulces son plantas pequeñas, generalmente de 1 metro 20, de un periodo vegetativo más corto. ¿Ya? Ambos son cultivos de verano, ¿no es cierto? Pero los periodos vegetativos de los maíces dulces pueden ser de 75 días, ¿no es cierto? Y los maíces chocleros son un poquito más largos, 90 días normalmente. ¿Mm? A ver, les voy a buscar un video, si me tienen un poquito de paciencia, de cultivo de maíz choclero. Ahí sí. Ahí está. Estamos aquí con Juan Ignacio Sánchez, productor de choclos. Le vamos a preguntar cómo ha sido su producción y el tema del control de malezas, básicamente. Buen día, Juan Ignacio. Buen día. Queríamos que nos cuentes qué variedad de choclos es esta, cuándo lo sembraste y cómo ha sido el control de maleza que has hecho. Este choclo es Titán, de Tuniche. Se sembró este choclo más o menos como el 15 de diciembre. Estamos a 29 de marzo hoy día. 29 de marzo, sí. Como 100 días más o menos. Para el control de maleza en estos choclos, en la preparación, antes de mover la tierra, se mató la maleza que había con Roundup. Se preparó la tierra y se regó. Y se esperó a que saliera harta maleza, y en el momento en que ya había harta, se movió la tierra y se sembró el choclo con bastante humedad para que saliera con esa humedad, y se aplicó atracina, si no me equivoco, 4 litros de atracinas por hectárea, con Lorban, también 4 litros. Ya, eso para los gusanos costores. Los gusanos, claro. Y después de eso no se ocupó ningún herbicida más. Bueno, aquí se puede ver que el control de maleza es óptimo, pero la dosis de atracina es alta. El choclo mostró una resistencia muy buena al herbicida, muy selectivo el herbicida, y podemos ver que prácticamente llegamos a cosecha totalmente limpio. Bueno, eso es lo que ustedes ven en un video, ¿no es cierto?, de un productor de maíz, choclero, ¿verdad? Ustedes ven el tamaño de las plantas, ¿verdad? Una planta muy grande. Así que, bueno, después vamos a ver todos los detalles en las clases respectivas de manejo. Pero básicamente esa es la gran diferencia. La otra diferencia es que en los maíces chocleros y dulces, la tolerancia a los herbicidas de maíz de grano en general no es la misma, por lo tanto hay que ir preguntándole al mal dicho fabricante, al proveedor de semillas de maíces, qué herbicidas podemos ocupar en esa variedad, porque hay tolerancias distintas, como le digo, a los herbicidas que en los maíces de grano. ¿Ya? ¿Tiene alguna otra pregunta?
¿Hasta qué fecha se cosecha el maíz choclero? Porque ahora parece todavía que hay maíz. Claro, este video está grabado hace poquitos días atrás, ¿ya? Normalmente uno trata de cosechar dentro del mes de abril porque no sabe lo que va a pasar en mayo. Hay gente que se arriesga y pone más tarde y con el rosario en la mano a ver hasta dónde puede cosechar. Eso es el maíz choclero, digamos, o el maíz dulce. En el caso del maíz de grano, la gente puede seguir cosechando porque el maíz se seca, ¿no es cierto? Y queda ahí, ¿verdad? Y lo pueden ir cosechando durante todo el invierno si quieren, siempre con el riesgo que si llueve mucho se les puede podrir. Pero no hay riesgo de helada. En cambio, en el caso del maíz choclero, el maíz dulce, si hiela, perdí el maíz. Entonces, la apuesta es tratar de cosechar hasta abril, primeros días de mayo, ¿no es cierto? Y sabiendo que ya en mayo pueden haber heladas. Ya. Ya, otra consulta que ahora en esta fecha empieza a salir mucho gusano. Gusano en el maíz. ¿Eso es por la humedad o no? Claro, lo que pasa es que en el maíz para hacer control de gusano se hacen aplicaciones al pelo del maíz, ¿ya? Y hay dos gusanos que atacan al maíz. Uno es un lepidóptero, ¿no es cierto? Que es el gusano el choclo, que es un gusano grande, que puede ser verde o café, ¿verdad? Y que ataca normalmente todo el verano, pero en la época de otoño, normalmente febrero, marzo, ataca un coleóptero, que ya me voy a acordar cómo se llama, que es mucho más agresivo. Y Entonces, aparece más, parece. Aparecen casi todos los claro, choclos. y es más chiquitita la larva, ¿no es cierto? Pero aparecen muchos gusanos. El productor tiene que hacer aplicaciones a pelo normalmente y la recomendación es hacer 5 aplicaciones desde que tiene 5% de pelo hasta que tiene 95% de pelo. Muchas veces el agricultor se salta esas aplicaciones o aplica insecticidas que controlan el gusano, el choclo, pero no a este coleóptero. Entonces, uno ve este gusanito chico, ¿no es cierto?, que crece y que se reproduce en cantidades grandes. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, si tiene esos gusanos, quiere decir que tiene menos aplicaciones de insecticidas, así que cómalo más tranquilo. Muy bien, si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. La clase, la verdad es que sale un poquito más corta cuando es online, pero por lo menos creo que valió la pena hacer la clase. La próxima semana, si tenemos clases presenciales, es la prueba. La prueba incluye todo lo que hemos hecho hasta ahora. Si no hay clases presenciales, vamos a volver a preparar una clase online que ya preparándola con más tiempo como online voy a hacerla de otra manera, pero hoy día esto fue una solución de emergencia. Así que les agradezco su participación. Es bueno saber que hay gente con ganas de aprender y no solo de cumplir. Así que si no hay más preguntas, los dejo hasta aquí y me despido. Profe, yo tengo una consulta respecto a la prueba. ¿En la prueba va a haber algún ítem de reconocimiento de imágenes? No, en la prueba yo les dije que ustedes pueden llevar todo lo que ustedes quieran, en primer lugar. Ah, ya. ¿Ya? O sea, ustedes estudien, miren las imágenes, qué sé yo, porque el que ha estudiado tiene más facilidad para buscar lo que quiera buscar, ¿ya? La prueba es individual, pero pueden llevar todo el material que quieran. ¿Ya? Profe, Sí. ¿usted sabe algo de los cultivos que están en Colchagua? ¿Cómo? A ver, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, en mi casa nos tocó zanahoria. Y el último día que lo vimos fue el martes pasado. Entonces no sé si se le puso una nebulizadora, como cuando hubo un fin de semana largo. Ah, ya, ahora entendí la pregunta. Usted, si yo sé de los... No, pues yo la vi junto con ustedes, después no he podido entrar a la UPM. Está cerrado. Está Y cerrado. entonces no sabemos si se han regado o no. No, eso es lo que estábamos comentando al principio, cuando estaban los primeros que habían entrado antes de empezar la clase. Comentamos eso y la verdad es que vamos a tener, en cuanto podamos entrar, por favor, ustedes si pueden entrar antes que yo. Si no, espero, no sé hasta cuándo va a estar la universidad cerrada. Yo la verdad es que me sorprendió las 2 semanas que no hubo clase. Primero ya estaba el paro de los camioneros y llegó un mail que a lo mejor se suspendía, después llegó otro que se suspendía. Hoy día me enteré a las 11 de la mañana que, que no había clase, ¿ya? Yo tenía entendido que la suspensión era por la semana pasada. Así que estoy tan sorprendido como usted y va a haber que esperar a ver qué se puede hacer. Pues yo me dicen que no se puede entrar al campo Colchagua. ¿Mm? Profe, Sí. el ayudante escribió por el chat que mañana iba a ir a la universidad, que podía ver si es que estaban los Qué bueno. cultivos. Ya, qué bueno. Ya, ojalá que lo dejen entrar. Profe, Sí. caso de que alguno no haya sobrevivido, ¿qué se puede hacer? ¿Lo podríamos hacer de nuevo? Claro, hay que hacerlo de nuevo. Ahí vamos a ver si nos podemos conseguir semillas. Sí. Yo llevé la semilla y algunos materiales ustedes los sembraron todo y otros no. Entonces, los que no hayan materiales, vamos a ver qué nos conseguimos. ¿Mm? Yo tengo esperanza porque me parece que la gente que estaba en el vivero estaba con muchas ganas de ayudarnos, así que tengo la esperanza que estén vivas las plantas. Profe, otra consulta. O sea, ¿podría subir la grabación y la presentación, por favor? Las voy a subir, sí. En cuanto sepa cómo, lo voy a hacer. Pero hoy día quedan subidas. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, ok. Muy bien. Si no hay más, me despido. Que tengan una muy buena semana. ¿Ya? Gracias, Nos- profe. Chao. nos Chao, vemos profe. el próximo martes. Chao.